Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your class for today. Bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar con la clase del día de ahora. Be welcome. Gracias por conectarse. Bueno, we are going to begin with a new versicle for this week. Vamos a revisar un nuevo versicle for this week. En este caso, we are going over about Matthew 7:11. Vamos a practicar con Matthew 7:11. Como pueden ver, es un versículo un poco más extenso que los que hemos estado trabajando. Bueno, pay attention for it. Pongan atención. Dice Matthew 7:11. If you then through you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Una vez más, if you then through, esta palabrita, a pesar que tiene una GH, la GH no suena. Y este diptongo o U suena como una U larga. Entonces vamos a decir, through, you are able. Now, how to give good gift to your children? How much more will your Father in heaven give good gift to those who ask him? Bueno, este verso, ¿verdad? Continúa con la misma situación. Nótese cómo se utiliza la cláusula if you, es el si condicional en inglés, si tú, ¿verdad? Then, o si ustedes. Then, do you are evil, aunque son malos, aunque son malvados. Know how to give good gift to your children. ¿Saben cómo darles? Bueno, esta frase es la que vamos a trabajar ese día. Good gift. Good gift. Bueno, si esta frase nosotros la pasamos usando los símbolos del alfabeto fonético, pues tenemos dos palabras, ¿verdad? Esa es muy conocida y esta también. Ya vamos a ver un poco en cuanto al significado. Pero para que entendamos de dónde viene, pues esas palabras, digamos, bueno, good, claro está. La G es la que ya sabemos utilizar igual a D. Ahora, la doble O que está acá, en el caso de esta palabra, es una U, es decir, una Oh, U corta del inglés. Y decimos good, good. Nótese que es muy diferente a utilizar la U larga. Es una U corta. Ese símbolo que parece una herradura le llamamos short U o U corta. Entonces, good. Luego, para la palabra gift, que claro, está en plural, ¿verdad? Aquí tendríamos prácticamente sonando casi todo igual. Es decir, la F, la T, la S. Lo que cambia es que esta de acá no es la I del español, no es esta I, sino que es una I short. Entonces, noten cómo estas palabras, ambas, utilizan sonidos cortos. Entonces, aquí tendríamos que usar esta que parece una I mayúscula, pero en realidad es una I corta, ¿verdad? De acuerdo al alfabeto fonético internacional. Entonces, tenemos good gift, good gift, good gift. Note que ambas palabras tienen vocales cortas y por eso es que salen muy rápido. O sea, cuando decimos good gift, casi como que fuese la misma palabra, ¿verdad? Una tras otra. Bueno, el día de hoy entonces vamos a practicar con esta frase. Good gift. Es lo que vamos a leer cada uno de ustedes cuando escuchen su nombre. Aquellos que puedan participar, ¿verdad? Lo vamos a ir haciendo y los que no, pues me lo hacen saber para irles dando chance ahí a el resto de los que sí pueden participar. Entonces recordemos que la frase de esta semana es good gift. Good gift. Bueno, ya me mandaron aquí unos mensajes. Ok, Cecia, ya vimos un mensaje. Don't worry about it. Me indica Cindy si puede participar. Yes, teacher. Ok, come on. Good kid. Excellent. Nice done. Vamos a escuchar ahora a Edgar Murga. okay, teacher. Good gift. Good gift. Very good. Thank you. Jacqueline, is your time?
Good gift. Very nice. Thank you. It's so easy. Carla, adelante, Carla Hernández. Hello, me indica Carla. Adelante. Hello, teacher. Thank you. Come on. Good gift. Good gift. Very good. Thank you. Bien. Margarita. Hello. Hello, teacher. Thank you. Come on. Um, um, Excuse me, me voy conectando. ¿Cuál es Es la la lista? frase de la semana. Good gift. Good gift. Good gift. Good gift. Very good. Thank you. Nice. Thank you. Thanks to you. Bueno, seguimos ahora con Nicole. Me indica si puede participar. Hello, teacher. Good night. Thank you. Have a good one. Come on. Good gift. Good gift. Thank you. Well, let's continue. Continuamos. Me indica Valeria si puede participar con la frase de esta semana. Yes, teacher. Okay. Good gift. Good gift. Very good. Thank you. Bien. Yasmara, it's your time. Good gift. Good gift. Thank you so much. Bien. De los que han ingresado despuesito, me indica Stanley si puede participar. Yes, teacher. Okay. Good gift. Good gift. Very good. Bien. Jimena, hello. Indica Jimena si puede participar el día de ahora. Ok, well, that's all. Bueno, entonces ahí estaríamos. En cuanto al vocablo que vamos a estar viendo esta semana, la palabra gift, tradicionalmente nosotros la solemos asociar a un regalo o traducirla como regalo. Entonces, una traducción válida para good gift es, pues, dar buenos regalos. Podemos traducirla también como presente, se puede traducir como obsequio, incluso lo que vendría siendo la palabra gift. Entonces, cuando la vemos en el inglés dentro de este texto, al leer good gift to your children, podríamos decir, bueno, si nosotros sabemos darle, know how to give good gift to your children, si sabemos darle buenos regalos, buenos presentes, pero nótese que en español existe la palabra dádiva, que quizás es poco empleada en la actualidad, pero es sinónimo también de todo lo que hemos estado hablando. Es decir, una dádiva, un regalo, un presente, un obsequio, todas estas vendrían siendo palabras sinónimas. Nótese como gift, de hecho, en inglés también puede tener una traducción diferente. Por ejemplo, cuando utilizamos el vocablo de esta manera y decimos gifted, esto significa alguien dotado. Dotado en el sentido, por ejemplo, cuando alguien es muy, que decimos nosotros, es muy inteligente. Entonces, en inglés se utiliza la palabra gifted, que significa que lo dotaron de mucha inteligencia. Entonces, nótese cómo podemos encontrar diferentes vocablos, diferentes traducciones para una sola palabra en inglés y todas las implicaciones de la misma. Ok, that's going to be all. Con eso terminamos y el día de hoy también quiero que cerremos con este ejercicio que nos había quedado pendientes desde la clase anterior. Recordarán que estábamos leyendo about success, to be successful. Decíamos que eso es ser exitoso, el éxito. Y ya habíamos practicado con algunos de ustedes algunas de estas partes. Bueno, vamos a ir revisando, ¿verdad? En este caso, lo que falta de la lectura for practice your English skill and pronunciation and to know about that simple present tense because remember, in this case, we are going to talking about simple present tense. Well, comenzamos entonces y vamos a ir a lo que vendría siendo este párrafo. Vamos a ir a... Ok, vamos a ir acá. Vamos a partir de este párrafo. Ok.
Hoy voy a dejarlos for volunteers. Es decir, voluntariamente, alguien que quiera participar el día de ahora en leer este texto. Hello, teacher. Ok, Margarita. De acuerdo, vamos con la lectura. Ok. Sería but how does one get from here to there? How does one raise this feeling of satisfaction? We live care. It seems that me ayuda con esta, teacher, por favor. Successful. Successful. Suceso. People consistent. Ay, me ayuda con esta, por favor, teacher. Consistently. Consistent. Consistently. Consistently do things. Do two things. Ok, very good. Bueno, quizás Thank you. solo un par de palabritas que pueden mejorar. Esa satisfaction. Pay. Esa debe leerse como pay. Satisfaction. Satisfaction. Ok. Y esta es career con una I en esa parte. Career. Career. Ok, very good. Okay. Thank Thank you. you. Gracias. Thanks to you. Nice participation. Bueno, muchas gracias a Margarita. Bueno, importante. Does es auxiliar para presente simple. Have does, auxiliar para presente simple. Nótese que esas son preguntas. ¿Ve? Entonces, cuando hacemos preguntas con el presente simple, se nos dice, ese es el auxiliar do y does para preguntar. Nada más que en este caso se agregan algunos adverbios, ¿verdad? Para indicar frecuencia. How, por ejemplo, how does get from, pero ¿cómo es que se llega de allí hasta aquí, ¿verdad? Hasta, de un lugar a otro. Eso es here to there. How does one reach this feeling? ¿Cómo es que uno puede obtener, conseguir? Recuerden esta palabra, reach, alcanzar, obtener, conseguir. This feeling of satisfaction with life and career. Nótese, el uso de esta palabra no implica que aquí haya un presente progresivo. Y de hecho no se está utilizando como un verbo, porque feeling es un verbo, que podríamos traducirlo como sintiendo. Pero cuando dice this feeling, este pronombre this lo está convirtiendo en un nombre. This feeling, este sentimiento. Entonces, cuidadito con las palabras en ing, que en este texto nos ha servido para volver a reforzar la idea de que no todo lo que lleve ing implica un continuous o un progress tense. Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, ya de ahí nos dice it seems. Esto es presente simple. Nótese el uso de la S por la tercera persona del it. Que sería, bueno, parece, ¿verdad? Así parece. That successful, que el éxito, que las personas exitosas, dice, consistentemente, eso es consistently, do two things. Hacen dos cosas. Bueno, vamos entonces a esas dos cosas. Somebody else. ¿Alguien que quiera practicar English today? Reading these two sentences. ¿Alguien quiera leer esas dos oraciones para practicar inglés? Ya lo hizo Margarita. Fue muy brave de parte de ella. Somebody else. ¿Alguien más? Teacher, si me ayuda con algunas palabras. Ok, vamos a darle el chance a Edgar y Stanley le daría el siguiente bloque. Ok, vamos entonces, Edgar. They use, Use. Eso es use. use, They use. they, they use, sería their, Sí. ese sería. Their, Their correcto. natural
Ok. Esa siguiente, teacher. Abilities. Abilities. Perdón. Abilities. Abilities Yeah. in their work. In the work. Very good. Vamos con la They siguiente. say, set, Este es set. set, They okay. set. They set career and life goals. Vaya, ese debe leerlo como goals. Goals. Goals, correcto. Okay, thank you, teacher. Life goals. Very good. Bueno, reforzando un poquito ahí las palabras que le dieron problemita a Edgar. Bueno, esta palabra se puede leer de dos maneras. Yo se la leí y le hice repetir a Edgar con el acento estadounidense. El acento estadounidense nos dice que esto lleva un o sea, lleva un shua al principio. A, bill. Miren, nótese que estas se las voy a poner quizás así bueno, la verdad es que como estamos usando el IPA, lo ideal sería verlo de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Entonces, vamos a llevarnos mejor la palabra para que la vayamos desglosando y usted vaya viendo cuáles son los sonidos que corresponden, ¿verdad? En esta palabra. Y sí, destacar que hay dos pronunciaciones. Entonces, para que tengamos una mejor idea de los sonidos que lleva esta palabra, que puede darnos lugar a, digamos, a dudar un poquito. En primer lugar es un shua, que es esta. Esa es con la que se inicia. Sería como la primera sílaba. La siguiente sílaba es la B y L hasta acá. Entonces aquí usaríamos esta. Vamos a usar una I corta, que es esta de acá. A bill, a bill, sí, a bill. Sería la segunda sílaba. A bill. Llevamos dos. Luego esta queda en medio y es otra shua. Entonces, ability, abila, abila. Así, si la escuchamos abila separado, pues pareciera como que es diferente, pero cuando se unen, nuestro oído nos hace pensar que suena como una I. Abila, abila, abila. Bien, entonces tenemos tres sílabas. Y luego, esta del final vuelve a sonar a esa IE suena como una I larga. Entonces, esta va a sonar como una I así, una T y una S. Si nos quedamos con la pronunciación, digamos, en inglés, digamos, estándar, un inglés estándar nos dice que esto lo vamos a leer como abilities, abilities. Sin embargo, el inglés norteamericano retoma esa misma palabra y lo que hace es que en esta nos cambia la T porque queda en medio de vocales y se nos dice, mire, puede ser como una D, abilities, abilities, o puede ser como una R, abilities. De hecho, yo sé más el sonido de una R, de abilities, abilities. ¿Qué sería esto? Sería para sonar más como US English, es decir, acento estadounidense. Yeah. Abilities, 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 abilities. ¿De qué queda, digamos, escoger cuál acento utilizar? Pues si yo quiero sonar a native speaker for American English, hay que usar la segunda. De ahí si quiero un sonido neutro, pues lo digo con la T. Cuando lo decimos con la T, lo que sucede es que si nos escucha un estadounidense, inmediatamente va a saber que hemos aprendido el idioma en otro país. Inmediatamente va a saber que no estamos utilizando el acento de ellos. Entonces, en una palabrita, un sonido, vean, como un sonido de una consonante, la T, dice mucho de la zona geográfica en donde hemos aprendido el idioma. Por lo general, en un salón académico de inglés se nos dice, mire, dígalo así, es inglés estándar. Abilities, abilities. Pero si yo les digo, mire, digámoslo como los gringos, dígala de esta manera. Abilities, abilities, abilities. Bueno, y la otra palabra que hay que tomar en cuenta es esta, la OA en el inglés en muchas palabras se convierte en OU.
O sea, se lee como O. Y por eso esa palabra debemos leerla como goals. De hecho, de esta palabra se desprende la palabra que nosotros conocemos por el fútbol, que le conocemos como un gol. Bien. Proviene de acá. Pero el término goals en inglés es bien amplio. Se usa en el deporte para referirse a marcar, a la anotación. Pero cuando aquí se utiliza el término life goals, es más bien los objetivos que uno tiene en la vida. Entonces se utiliza mucho para hablar de metas y de objetivos. Ok, nice. Well, continuamos con otra participación, ¿verdad? Vamos a ir al siguiente bloque. Ese bloque se lo voy a dar a Stanley, había levantado la manita, ¿verdad? Entonces nos va a leer hasta aquí y ahora esta parte de acá. Ok, adelante Stanley, come on. Indique Stanley si está listo para participar. Bueno, quizás tiene problemita ahorita Stanley. Lo dejo pendiente. Nicole, ok, Nicole me dice que quiere participar. Adelante. Okay, teacher. Well, In or other words, successful people choose careers where they can use their natural abilities or do what comes naturally to them. ok, very good. Nice. Bien, ahí tendríamos entonces otro bloque, ¿verdad? Eso siempre vendría siendo presente. Presente simple, nótese como los verbos acá principales, que es choose, de escoger, ¿verdad? Y se aplica sobre people. People es un they choose, estamos diciendo aquí. Y vean como aquí ya se sustituye people por they nuevamente. They can use. Aquí sí hay algo importante. Podríamos pensar que aquí hay como dos verbos, ¿verdad? Porque uno es el verbo poder, la facultad de hacer, y que pueden usar, ¿verdad? Can use. Y luego miren cómo aparece aquí el verbo do. Nada más que aquí el verbo do no se está utilizando como auxiliar, sino que se está usando como el verbo hacer. Or do what comes. Ok, let's see. Vamos a continuar con el siguiente bloque. Me indica somebody else, alguien más que quiera participar. A volunteer, un voluntario. No han visto. Ok, Valeria, very good. Le voy a marcar acá, Valeria hasta aquí. Y vamos a agregar lo que dice aquí, people al final. Ok, Valeria, cuando esté lista, Yes, teacher. let's go. For example, successful teachers are people who instinctively know who to help people learn, and the best doctors are those who know who to listen to people. Ok, very good. Bien. Aquí nos están diciendo, ¿verdad? Que es importante las natural abilities, las habilidades naturales que cada quien trae para reach the successful, para conseguir hacer el éxito. Entonces, nos dicen que los teachers nos dicen que now we have to help people. Personas que saben ayudar a los otros a learn, a aprender. Y nos dice de the best doctors. Know how. Fíjense que esta palabra es bien importante, know how. El know how se utiliza mucho incluso en términos de manejo de empresas, ¿verdad? Cuando están hablando acerca del know how de una empresa, es, bueno, saber hacer las cosas, el know how. Em, esta filosofía del know how
le sucedió mucho a lo que es China. Algunos se preguntan cómo fue que China repuntó de, de ser uno de los países, digamos, más pobres del mundo a ser una superpotencia mundial. Entonces es porque aprendieron know-how, aprendieron a saber cómo hacerlo. De ahí llegaron muchos asocios, ¿verdad? Sobre todo de estadounidenses, que llegaron a enseñarles a ellos el know-how, saber cómo hacer algo. Ok, vamos a ir al otro bloque. Somebody else. Necesito a alguien más que quiera participar for today with this practice for reading. ¿Alguien más que quiera participar? Tell me. Ok, Nicole. Good. Vamos a escucharle nuevamente. ¿Qué más? Okay, teacher. Successful people know where they are starting from and what direction they want to give their lives and careers, even if it is something as simple and wonderful as raising a happy family. Ok, bueno, solo quizás un par de sonidos que debemos de corregirlo y quizás es porque es una palabra que nos confunde. Vaya, esa palabra acá. Nosotros tenemos la palabra es esta. Si la vemos así. Ah, ok, vamos a hacerla más grande. Ok. em, Esta palabra tiene dos pronunciaciones. Si la sacamos las pronunciaciones desde lo que es el alfabeto fonético internacional, la primera pronunciación, que de hecho es la pronunciación, digamos, del verbo, lleva de hecho este sonido. Recuerden que en una clase anterior les estuve diciendo que los sonidos más importantes de las vocales del inglés era la I corta y el schwa. Pues ya vieron que varias de estas palabras van con I cortas. Entonces, cuando decimos nosotros leave de esta manera, miren, esta es la palabra leave. Esto es el verbo. O sea, aquí estamos diciendo el verbo vivir. Por ejemplo, cuando decimos I live in San Salvador, I live in El Salvador, I live in New York, I live, verbo. Ok, pero esta palabra tiene otra pronunciación y es cuando se utiliza el diptongo I, es decir, que usamos una A y le sumamos una I corta. Entonces, suena así, que quizás lo hemos escuchado más que todo por las cuestiones de los live. Vamos a hacer un live en Facebook. Esto ya es un adverb, pero ahora nos encontramos con una variante en lo que vendría siendo el texto. Entonces, esa palabrita debemos tener cuidado acá cómo se está utilizando. Porque, por ejemplo, si yo digo ella vive, tengo que decir she lives in, por ejemplo. Si quiero decir ella vive, qué sé yo, en San Miguel, voy a decir she lives in San Miguel. No, tengo que decir live. She lives in San Miguel. Porque si yo meto el live, eso no es verbo, es el adverbio. Entonces tengo que decir she lives. Lives. Ok. And she live. Son dos sonidos que podríamos confundir. ¿Cuál es el correcto? Es live. Porque si yo utilizo este en esta, estoy haciendo el verbo. She lives in. Ahora, eso nada más es un ejemplo. Porque lo que se encuentra allí es algo que dice there y aparece esta con una S. En este caso, no se está usando como verbo. En ese caso, sí lo vamos a utilizar, ni tampoco lo vamos a usar como adverbio. En este caso que estamos viendo ahí, y voy a agregar por qué, y es porque tiene el there, tiene esto. ¿Qué es there? There es un pronombre. Entonces, como pronombre, estamos diciendo que si esto es un pronombre,
esto que le sigue acá va a ser, en este caso, utilizado como un noun. Entonces, cuando aquí se está usando así, como un nombre, esto decimos their lives. Aquí sí usaríamos este sonido. Their lives. Es decir, este sonido así lo vamos a utilizar cuando sea el adverbio o cuando sea el nombre, el uso de la palabra. Entonces, cuando decimos their lives and career, estamos diciendo las vidas y carreras de ellos, de quienes está hablando el texto. Vean, they want to give. Ellos quieren darle their lives and career a sus vidas y carreras. Entonces, es el nombre vidas. Así que ahí hay que tener precaución con este caso, porque esta palabra tiene esta situación que hay dos sonidos. Un sonido cuando se usa como verbo y un sonido cuando se usa como adverbio y como nombre. ¿Quién me va a decir si lo estoy utilizando como eso? Depende del pronombre que lo acompañe. Si es uno de los personal pronouns, es decir, I, you, we, he, she, we o they, o el yo plural, si lo queremos agregar ahí, entonces es verbo sin duda alguna. Pero si lo está acompañando algún otro, un object pronoun, como por ejemplo their, eh, o por ejemplo his, her, pues ahí ya estaríamos ante un nombre seguramente, y es para decir la vida de alguien. Entonces, cuidado con estas palabras, ¿verdad? Que tienen sonidos diferentes, mismas escrituras y aplicaciones diferentes de acuerdo al sonido. Bien, ahí estaríamos con este. Y recuerden esta palabra, esta de acá, esta palabrita nota mucho si estamos hablando inglés con acento o sin acento. Hay dos formas de decir esta palabra. Y si retomamos la idea del alfabeto fonético, el alfabeto fonético nos enseñaría que esta palabra podemos decirla de dos maneras. Para comenzar, la separación silábica vendría siendo algo como eso. Miren. La FAM, la I y la LI. Entonces, en la FAM usamos un una mezcla de A con E. Them. Eso es lo que vamos a decir. Them. Luego vamos a usar la I corta, que es esta. Perdón, en ese caso vamos a usar el schwa. Sí, sorry. Es el schwa el que vamos a usar acá. Y en esta última vamos a usar la I. Entonces, la pronunciación, digamos, adecuada para esta palabra vendría siendo family, 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 family. Ahora, esta palabra tiene una pronunciación alterna y es que hay muchas palabras en el inglés, incluso la de ability, vimos que quedaba esa I en medio. Casi siempre cuando esas palabras en inglés quedan con una I así en medio y la I, digamos, suena a una schwa, o sea, no suena ni ahí corta ni suena ahí larga, sino que suena schwa, ocurre que eso genera unas pronunciaciones intermedias en donde se elimina y se hablan de las schwas que appear and disappear, schwas que aparecen y desaparecen y que en algunos acentos del idioma inglés suelen pronunciarlo diferente. Eso significa que esta palabra se puede pronunciar con schwa como family o sin schwa simplemente diciendo family, family. Y las dos pronunciaciones son correctas. La única diferencia es que en una están omitiendo el uso del schwa y en la otra no. Entonces, en esta parte decimos happy family, sería una forma de decirlo, y la otra forma de decirlo es happy family, happy family. Poco a poco usted tiene que aprender a distinguir sonidos. Tiene que aprender a darse cuenta en donde alguien, por ejemplo, está cambiando quizás algún sonido. Entonces, nótese cómo cuando aparece el schwa en medio hay una tercera sílaba y la palabra es más larga. Decimos family,
Family. Y en el otro caso simplemente decimos family. Bien, ahí estaríamos con esta parte y ya casi se nos termina el tiempo. Well, la última parte ya es para cerrar con unas questions, ¿verdad? Nos dice, what are your natural abilities? What are your career and life goals? If you can answer these questions, you are on your way to having a successful career and life. Bueno, nótese cómo aquí tenemos ya varias cosas. Y repito, aquí es donde nos aparece, quizás ya que nos aparece life, lo vemos como vida, pero el plural de esta, ¿verdad? Es de tomar en cuenta que lo utilizamos también, ¿verdad? Dentro, a veces se suele confundir con esta, pero son, digamos, diferentes. En este caso, es las vidas de ellos. Entonces, nótese cómo se está utilizando con una V. Y cuando es la vida en singular, entonces se usa así, se usa life con la letra F. Ok, well, time is over. Se nos ha terminado el tiempo. Vamos a quedarnos hasta acá con este reading. Thank you for your participation. Gracias a todos los que participaron el día de ahora. Y los que no, pues que hayan estado atentos a lo que comentamos con sus compañeros para que les sirva también para improving your pronunciation in English. Well, that's all. Thank you. Have a good one and see you tomorrow. Nos vemos primero Dios mañana. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye. See you tomorrow.